Yo te dije que me levanté muy positiva hoy respecto del clima y lo estoy padeciendo. Tengo mucho frío. 1 grado, y esto se justifica, ¿no? 1 grado 6 décimas en la temperatura, 1 grado 7 décimas bajo cero la sensación térmica. ¡Apa! Explícame en qué momento a mí se me ocurrió que hoy no iba a hacer tanto frío. Bien, estás como los pajaritos. Tengo la espalda... Un optimismo Claro, sí. patológico. Sí. Pero bueno, nada, apelo a que en un ratito sea la hora gatuna. Bueno, recién hablábamos con nuestro invitado, que bueno, ya está aquí en el estudio. Quienes están en el canal de YouTube lo están viendo, el doctor Alejandro Zunino, que entró y dijo, sí, está fresco. Alejandro, muy buenos días. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Yo estuve testeando el lindo día de Tandil a las 5 y pico de la mañana trotando por allá por las sierras, porque es pasiones. Y voy a hacer una pregunta. ¿Salís con este frío a trotar en cortos o en pantalón largo? Cortos. ¿Viste? Eso es parte ¿Viste? del sufrimiento, el disfrute del runner. Y hoy no está tan fresco. Y hoy no estaba tan fresco. Zafa. Hoy Sí, zafa, sí, sí. Pero la semana pasada sí, yo veía gente con las piernas rojas. Claro, con el viento helado tenían las piernas congeladas. Sí, pero no me no digan se que estaban siente, después no. todo paspadas las piernas. No pasa nada, no, se disfruta igual. Así que a las 5 de la mañana. Y yo me organizo así, después ya estoy todo el día ya en el campus. Y eso ayuda a resolviendo. despejar la cabeza. Absolutamente, Claro, porque templa mi después carácter. estás encerrado todo el día. Y sí, después estoy todo el día ahí, yo digo, apagando incendios, no soy Claro. una especie de bombero de, Sí. de los despelotes. Sí, momento muy difícil, ¿no? Complicadísimo. No es nuevo desde que empezó este gobierno, ya antes veníamos atravesando cositas, pero este último tiempo fue absolutamente estresante, angustiante, ¿no? Un tema. Sí, ser investigador nunca fue fácil, ¿no? Digo, desde el acompañamiento económico, como que siempre hubo que pelear más allá del gobierno, pero hoy la situación es complicadísima. Efectivamente. Bueno, se suma, por supuesto, lo económico, lo conocemos. Digo, un poquito de memoria, cuando estábamos en plena campaña, el presidente tenía el organigrama del Estado y tachaba el CONICET, Claro, ¿se sí, acuerdan? afuera. El ministerio, el afuera. Entonces, digo, si hoy tenemos que hacer un balance, en el caso del CONICET no está cerrado, hay presupuesto, han habido altas, hay despidos o bajas, o como, digo, le ponen distintas palabras, Claro. etiquetas que pueden sonar, digo, menos terribles. Pero, digo, seguimos vivos y, digo, comparativamente con SENASA, INTI, el CONICET está mejor, posiblemente porque el presidente del CONICET es científico e investigador del CONICET, entonces supo defenderlo mejor. Pero eso no quita que sea dramática igual la situación, ¿no? Porque han habido, bueno, casualmente el 31 de julio hubieron 400 personas que dejaron de trabajar en el CONICET. Que no se les renovó se les renovó, ellos tenían una beca postdoctoral. Digo, abro un pequeñísimo paréntesis. Sí. ¿Qué significa esto? Es gente que tiene una carrera universitaria de 5 años, después un doctorado de 4 o 5 años, ahí hicieron algún descubrimiento importante y continúan. Esta beca era para postdoctorado, gente que ya tiene todo eso, ¿no? Pasó una evaluación súper rigurosa y demás, ¿no? Bueno, aparecen casos como los que se vieron recientemente en las noticias de una persona de estas que fue desvinculada, que justo había descubierto algo muy importante para tratamientos neurológicos. Claro. Y así cada uno de esos 400 tienen historias, no solo de vida, sino profesionales, de descubrimientos que podrían tener enorme impacto de acá a algunos años. Justamente esta persona que vos referís es Facundo Crestia, es tandilense. Es un muchacho de Tandil que ya desde muy pibe iba a Zafa, participaba de las Olimpiadas de biología y todo, ya tenía una vocación muy fuerte y justamente lo echaron, o no le renovaron la beca. Tenía. Claro, tal cual. Bueno, es que eso es un enorme problema porque como vos decís, este ejemplo, son gente que desde muy jóvenes tienen, digamos, ganas y capacidades y formación. Y entonces es una pena, lo pierde el país, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estas personas que hacen esos descubrimientos tan importantes son muy competitivos.
Entonces, frente a ese destrato que reciben de parte del país, bueno, muchos de ellos, la mayoría, lo más probable es que busquen otros horizontes, sea en el sector privado, sea en otros países, ¿no? Claro. Y eso es una pérdida muy enorme. ¿Por qué un país debe...? Apostar no es la palabra, porque apostar es timbear, se puede ganar, se puede perder. Apostar generalmente es perder, porque así funciona el sistema. ¿Por qué un país debe invertir en ciencia, en tecnología? ¿Cómo lo linkeamos con soberanía? Bueno, hoy todos somos absolutamente, lo voy a decir, va a ser medio fuerte lo que digo, somos esclavos del celu, ¿no? Y al lado de ese celu que hay empresas como Meta, la dueña de Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, etcétera, 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 que son las dueñas de eso y de nuestros datos y de casi nuestras vidas en la virtualidad, ¿no? Sí. Bueno, los gobiernos detrás de esas empresas donde son sede, Estados Unidos de América, por ejemplo, invirtió desde los años 50, 60 del siglo pasado en ciencia y tecnología, que en esa época eran re básicas, matemática, inteligencia artificial, computación, ¿no? Y hoy en día están en todos lados, digo, Claro. y son los dueños y no hay opción, no es que podemos decir, digo, para tomar un ejemplo concreto, en Europa hay una estrategia para fabricar parte de estas cosas en Europa y llevan años metiéndole plata y plata y plata y todavía el resultado es nada, ¿no? Lo mismo China. Lo mismo China. Bueno, China va un poco más acelerado porque Pero tiene un plan. tiene un plan y en algunas cosas están sustituyendo pedazos de eso, ¿no? Caso inteligencia artificial, ya tienen cosas propias. Sí. Caso los celulares, recuerdan en el gobierno anterior del presidente Trump de Estados Unidos, cuando se genera toda la prohibición de microprocesadores celulares, sale toda una guerra comercial con Huawei, una empresa que fabrica, y bueno, y Huawei hizo sus propios componentes y hoy en día tiene lo suyo propio en todo sentido, ¿no? Entonces logra una soberanía tecnológica en ese tipo de aparatos, en IAS, ¿no? Claro, Bueno, y cuando hablamos de estos países es el acompañamiento del Estado a la investigación. seguro. Del área que sea. Sí, es imposible, digamos, en esos estadios iniciales que sea propio privado porque el retorno de la inversión viene 10, 20, 30 años después, ¿no? Sí. Entonces no es viable que una empresa espere ese tiempo, ¿no? Bueno, nada, son discusiones que está bueno que se den, que está bien que los países de vez en cuando lo recuerden. Lo que no está bueno es que se pierda toda esta cantidad de capacidades de cerebros que tenemos en el país que, bueno, nada, los dejamos de lado, ¿no? Claro. Que después es muy difícil, ya nos ha pasado, es muy difícil repatriar. Por supuesto, o sea, además la gente queda desencantada. Yo les puedo contar anécdotas acá con los vecinos, ¿no? Cuando el presidente sale a decir, son ñoquis los universitarios o los científicos, y yo voy a la verdulería, a la panadería, y la gente te pregunta, ¿sí? Digo, como yo aparezco, hablo y demás, y se dan debates que a mí me divierten y son parte de hacer docencia, ¿no? Claro. Pero para un joven por ahí es un poco desagradable y Claro. se siente, ¿no?, como atacado frente Ofendido. a esto, ¿no? A mí me parece bárbaro y válido que la sociedad nos pida explicación de qué hacemos y por está qué. bien. Exactamente, es re válido. Y bueno, y por eso tratar de que los jóvenes no se desanimen en este sentido, ¿no? Pero bueno, tampoco alimentar desde el gobierno estas miradas así El extremas. odio. Claro. Eso me parece bastante feo y no nos va a hacer crecer como sociedad, ¿no? Bueno, no, nada, son, llamémoslo, posturas de personalidad que yo no comparto de la forma de gestionar por ahí del Ejecutivo, ¿no? Sí, que en definitiva estas posturas personales, discursos más o menos picantes, puede llegar a ser anecdótico, pero si detrás hay una política que verdaderamente atenta contra la ciencia y la tecnología, estamos hablando de otra cosa. Tal cual. Por eso es lo que resulta medio complicado. Bueno, a ver, lo positivo que puedo rescatar es que en lo que es CONICET hay permanente diálogo con las autoridades, hay voluntad de solucionar los problemas, a pesar de que la voluntad a veces se topa con restricciones presupuestarias muy fuertes, ¿no? En el caso de estas 400 personas, hubo diálogo muy, digamos, insistente de parte de los que estamos en cada lugar, ¿no? Como Tandil, para que esto no ocurra, ¿no? Y bueno, y nos encontramos con que una y otra vez lo presupuestario era lo que impedía, ¿no? Si bien desde el directorio del CONICET había voluntad de continuar con eso,
bueno, no tenían el dinero, ¿no? Bien. Y buscaron diversas maneras de obtener ese dinero, cosa que hasta ahora no consiguieron, ¿no? Bien. Pero por lo menos tienen un interlocutor, cosa que no les ha pasado. Por ejemplo, con el conflicto universitario no tenían directamente interlocutor válido. Exactamente, sí, bueno, a ver, yo como gestor de la ciencia, normalmente en los gobiernos anteriores he mantenido diálogo con distintos ministerios, más allá del que tiene que ver con la ciencia, ¿no? A veces porque, no sé, aparecen desafíos en otros sectores. Digo, hablando de lo de ahora, ¿no? Todo el mundo está con IA y las escuelas no saben muy bien qué hacer. ¿Para qué lado salir? Sí. Entonces nos poníamos a disposición. Miren, si educación tiene un desafío. Digo, una de las cosas que encontramos ahora que por ahí diferencia con las gestiones anteriores es que ni siquiera nos responden, ¿no? Claro. Lo cual, digo, no es que a nosotros nos va a herir el orgullo, ni mucho menos, es simplemente desperdiciar una capacidad instalada Claro. de líderes en esos temas. Claro. Digo, de hecho, en IA y educación ya es la tercera vez que organizamos el Congreso Internacional de eso y confluyen acá líderes mundiales de esos temas. Entonces, digo, estamos ahí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Aprovechen. A disposición. Aprovechen, exactamente. Claro. Aprovechen porque es algo que va a servir para el futuro de nuestros chicos, para las escuelas, para, digo, toda la sociedad. Y tuvieron visitas. La semana pasada, José María Bruinard, lo digo bien, miembro del directorio del CONICET, que bueno, fue electo en representación de las organizaciones del agro, estuvo aquí en Tandil, en el Centro Científico Tecnológico del CONICET. Contanos cómo fue eso, cómo fue esa reunión. Exacto, José María nos visitó el día viernes. Yo habíamos charlado en algunas reuniones del directorio previas, pero no vino a Tandil. Por suerte pudimos coordinar eso. Él, bueno, su expertise está en el campo, ¿no? Y como saben, acá en Tandil somos muy fuertes, digo, el sector privado, por supuesto, pero el sector científico también, en particular el Cibetán. Entonces pudimos, visitar laboratorios, hablar, transmitirle nuestras preocupaciones a él. De nuevo, lo que destaco es esta voluntad al diálogo. Digo, el doctor es uno de los miembros del directorio, que es donde se deciden y se implementan después las políticas. ¿Cómo se integra ese directorio? ¿Hay representantes de...? El directorio tiene 4 representantes de los científicos que se votan y después los designa el presidente de la Nación. Ajá. Y después tiene 4 representantes de externos al sector científico, uno que viene de provincias, universidades, organizaciones del agro y ciencias de provincia, si no me equivoco ahora. Bastante federal. Perdón, el sector industrial. Bastante federal, tiene, digamos, una conjunción de... La idea de eso es que acerquen problemáticas de distintos sectores, ¿no? De que no sea una cosa de científicos para científicos, claro, como muchas veces se critica, digamos, al CONICET. Bueno, él es una persona que viene del sector del agro, de las organizaciones del agro. Por supuesto, muy formado, tiene un doctorado, todo. Quizás es el que no conoce tanto los problemas micro que tenemos nosotros de los día a día, pero sí los macro, porque ya llevo un tiempo en el directorio. Así que, bueno, pudimos reunirnos con los directores de acá, contarles algunos de los problemas que tenemos. En algunos ofreció soluciones porque él las ve viables de manejar. Digo, hay aspectos que por ahí aburren, que tienen que ver con cómo formalizamos los contratos con las empresas. Y como él tiene mucha expertise en el sector privado, ofreció soluciones ágiles, digamos. También participó el responsable de vinculación y transferencia de la UNICEN, que es Diego Dalponte, que le pudo transmitir también algunas problemáticas que tienen que ver con la articulación CONICET-Universidad en este sentido, en lo tecnológico, ¿no? Así que muy positiva la reunión. Por supuesto, digo, él tiene la visión del administrador, claro, que tiene siempre el presupuesto por delante, ¿no? Mientras que nosotros que estamos en el territorio tenemos la visión de las personas que tienen necesidades, claro, ¿no? Sí, digo, o del proyecto, de la idea, ser, claro. O por ejemplo de cada sector particular en donde, no sé, nos cuesta trabajar con tal empresa porque aparecen restricciones burocráticas. Claro. La verdad que muy enriquecedor. Por supuesto apostando al diálogo. Yo tengo esta idea de que más allá de que
digamos, aparezcan diferencias, en este caso, ¿no? Yo quiero resolver ya, ellos quieren respetar el presupuesto, digo, el llegar a entendernos y poder buscar objetivos en común y trabajar en pos a eso, ¿no? Muy bueno que quedan abiertos canales de diálogo, que él pudo ver la riqueza de este ecosistema que tenemos en Tandil. Y es alguien que entiende, digamos. Es alguien que entiende porque tiene gran trayectoria, digo, trabajando para empresas muy importantes y bueno, y en organizaciones importantes que tienen que ver con el agro principalmente, pero en donde se aplica la ciencia permanentemente, ¿no? Sí. Además, él trabajó en INTA, así que conoce muy bien también el sector científico, digo, el INTA. ¿Cómo es la relación entre organismos de este tipo, como el CONICET, y lo privado? ¿Es beneficiosa, potencia? ¿Hay que tener cuidado? No, es buenísima. Mira, yo soy un fan de eso. Yo cuando tomo la dirección del CONICET Tandil, una de las primeras cosas que hago es crear una oficina de vinculación tecnológica con 2 especialistas en eso. Yo les digo vendedores de la ciencia, de alguna manera, pero son nexos, ¿no? que nos conocen a los científicos y pueden traducir en palabras más fáciles en lo que hacemos y visitan permanentemente empresas y reciben problemáticas para juntarnos, ¿no? Claro. Entonces es súper valioso. Bueno, ¿qué se incrementó? No sé, 1000 veces la cantidad de cosas que hacemos con públicos y privados, o sea... Y le sirve a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los investigadores solucionamos problemas tienen el conocimiento. De la sociedad. En algunos casos nos sirve para obtener financiamiento, porque digo, el privado a veces le cuesta, no es que tengo plata para... Entonces los acompañamos en eso, vamos como socios en distintas convocatorias, que es súper virtuoso y súper positivo. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta hablar, ¿no? Los investigadores solemos hablar raro, el empresario suele necesitar resultados para anteayer. Claro. Y entonces nuestros vinculadores nos ayudan en eso. Claro. Está buenísimo, a traducir un poco de cada lado, ¿no? Qué es lo que cada uno necesita y que por ahí también se ha instalado mucho el discurso de que lo que se investigan dentro del CONICET, pero podemos incorporar también al INTI y al INTA, y bueno, y a todas las instituciones, ¿sí? del Estado que trabajan junto con el sector privado. Y no es que el privado recibe asesoramiento o capacitación o información de manera gratuita, sino que hay una devolución económica, hay un pago, ¿sí? Y de esa forma también se financian este tipo de organismos. Que por ahí lo que se dice es, no, porque investigan... El sexo de Batman. Exacto, el sexo de Batman. Y vos decís, no, hay un montón de cuestiones que se hacen y que se investigan y que son en beneficio del sector privado para que el sector privado crezca. Digo, trabajan mancomunadamente. Sí, les cuento un ejemplo bonito, bien cortito de acá de Tandil. Todos conocen la Cámara Empresaria, ¿no? Sí. Bueno, la Cámara Empresaria hizo un trabajo muy bueno con geógrafos de Tandil que sirve para responder esta pregunta, ¿no? Yo quiero poner un comercio, digamos una panadería. Bueno, las preguntas son ¿dónde la pongo y por qué? Entonces hicieron con los geógrafos una herramienta que permite marcar en un mapa una zona, un barrio, ¿no? de Tandil y ver quiénes son los competidores, en este caso de una panadería, y además cuál es el nivel socioeconómico de la gente que está ahí, ¿no? Entonces es una herramienta que la SET ofrece a sus asociados que le da un poder impresionante, ¿no? Claro. Y trabajando con geógrafos que, bueno, uno los asocia, ¿no? a trabajo más bien sentado, viendo mapas y demás, ¿no? Pero estamos hablando de tecnología de punta, con mapas y herramientas re sencillas de usar, ¿no? Así que, bueno, yo quiero un poco dejar esto en la sociedad, que frente a problemas que aparezcan, que nos tengan en cuenta porque somos solucionadores de problemas. Digo, somos CONICET, la UNI, el INTA, el INTI, hay un montón, hay organismos y esa potencia de solucionar problemas no queda en un libro, sino que queda en la sociedad. Bueno, en este caso en la SET de más Tandil. Que nunca la información y el conocimiento es poder. Exacto. Y bueno, fíjate, decidir a dónde poner un negocio, eso te marca el éxito o fracaso de una panadería o de lo que sea que uno pone, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, digo, podemos hablar de vacunas, de antibichos en el campo, y hay cantidades de soluciones que nosotros generamos en conjunto, ¿no? Porque esto tampoco, digo, la SET conoce sus asociados en este caso, hay cosas de territorio que maneja la SET, entonces somos socios en este tipo de cosas, ¿no? Pero también es bueno remarcar que no todo tiene una utilidad o un beneficio inmediato, hay investigaciones que son a largo plazo.
Tal cual. Que no van a dar sus dividendos el año que viene. Y otro ejemplo concreto. Tengo tantos ejemplos Me concretos. imagino. Y está Yo buenísimo. hice mi trabajo de ingeniería de graduación en los 90s, estamos hablando de una vida atrás, sobre software que combina IA con cosas muy grandes. Bueno, ahí se me reían, ¿para qué IA y no sé qué cosa? Bueno, eso es 90, claro, en los lejísimo. 90. Guau. En el 2012 se aplicó eso a un organismo muy grande nacional que tuvo como impacto ahorrarle alguna decena de millones de dólares al año al país. Entonces se pagó solo un montón de veces, ese Claro. trabajo y la jubilación mía, de mi equipo, de mis hijas. Claro, Digo, claro. Claro. Bueno, pero claro, en los 90s eso era investigación recontrabásica, casi sin sentido, ¿no? Claro. Bueno, esa es la parte que la universidad de alguna manera se adelanta, ¿no? Y Claro. empieza a estudiar antes de que eso esté en la calle. Claro. Me parece que hay que rescatar esto, ¿no? Que es la inversión esa estatal, que es a largo plazo y que eventualmente devuelve por multiplicado por un Claro. montón, ¿no? Claro. Claro. Sí, uno piensa en, no me acuerdo el nombre de este especialista en mosquitos, que es de Tandil, que hace 30 años que está observando Claro. mosquitos. Y bueno, el dengue y todo eso. Darío Besani. Sí, ahí está, Darío, ahí sí. está. Claro, en su momento, viste, uno puede pensar, ¿qué es tipo mirando mosquitos? Bueno, Claro. Sí, hoy nos salva la vida Hoy casi, nos salva, claro. Ah, sí. Exactamente, bueno, por Sí, eso es sí. tan potente apostar a eso. Y digo, por más que uno tenga perjuicios, esperar a hablar y no pegar, ante el desconocimiento, ¿no? Sabemos que en estos momentos en que es gratis por las redes tirar comentarios así. Claro. Bueno, claro, pero desde lo discursivo se instala mucho. Son mensajes que Sí, prenden son mucho, mensajes. sí. Pensaba ahora en el acompañamiento de investigadores que analizan el agua de Tandil, trabajando en forma conjunta con de cerdos, con la cría de Sí, cerdos. pero mira, otra, sí. claro, permanente, viste esto del agua, que esto también tiene toda una historia. Claro. Se empieza a hacer en azul Claro. con las inundaciones y después, bueno, evolución. Ujú. Hoy están contratando esos investigadores de la zona de Mendoza, que vieron que Mendoza es muy complicada la situación Siempre con tuvo el problemas agua. con el agua, claro. Sí. Y se sabe hasta, cada gotita que hay ahí abajo y se Sí. planifica a un nivel que, Claro. que casi parece espacial, ¿no? Ujú. Claro. Y son estas personas de acá, de la región, de la Ujú. UNICEN, que están involucradas en ese tipo de proyectos. Convengamos que el agua es el oro moderno, ¿no? Claro, Este, sí. Claro. Por eso yo creo que hay una riqueza muy impresionante y hay una falla, por supuesto, del sector científico, que es que no salimos tanto a hablar y a contar, ¿no? Lo que es divulgación. Exactamente. Ahí Sí, puede ser. hacemos bastante, ¿no? Si bien hacemos eventos, uno de los eventos a los que más apostamos es Flama, que se hace en Claro. Tandil desde hace Sí. algunos años, Sí. en donde muchos de nuestros investigadores van a contar Ujú. y a escuchar, porque acá la riqueza está en establecer un diálogo, Claro. digamos, y empezar a buscar soluciones a los problemas que nos aquejan, ¿no? Ujú. Sí, o incluso en situaciones que tan anecdóticas o que parecieran tan chiquitas como fue la exploración en el mar argentino de la estrellita culona, cómo Claro. prendió eso en la gente y a partir de eso como muchos entendimos la importancia de la investigación. Muy impresionante, sí, sí. Sí, que quizás uno, para el científico así más cuadrado, eso es como, está bien, se ven imágenes bonitas Claro. y tiene un valor biológico bárbaro, pero Pero simbólicamente lo que fue para... ¡fua! Tremendo, sí, sí, Tremendo. fue una cosa muy Sí, impactante. sí, miles y miles y miles de personas mirando, bueno, en YouTube, lo hablábamos antes de salir el al fondo aire. del mar. El fondo del mar, en silencio, bueno, y algunas voces, ¿no? Relatando lo que estaba sucediendo, pero estábamos todos ahí como hipnotizados, ¿no? Hace algunos meses estuvo una de las personas que participó de la expedición acá en Tandil dando una charla, mira. haciendo una presentación. Bueno, participó el rector Marcelo Aba y fue muy impresionante porque ellos no esperaban esto, Ujú. ¿no? Me imagino. Incluso la institución que financia parte de esta investigación Claro, no es tampoco. nacional. Fue un shock, Sí. porque ellos venían teniendo mucho menos impacto en redes y bueno, y acá aprendió de una manera inesperada, ¿no? Sí. Por Así que- algo casi anecdótico. Sí, Dice, sí. bueno, pues che, y si lo ponemos, se lo subimos a YouTube, algo así. claro. El que Claro, tomó esa es que decisión, empieza así, ¿no? La verdad que, bueno, es positivo porque revaloriza la ciencia y muestra Claro. esto que
digo, tampoco tiene un impacto en el ya, ¿no? Es investigación de esa bien básica que ayuda a entender cuestiones biológicas, pero digo, no es que hoy nos va a generar más facturación de no sé qué cosa, ¿no? No, pero bueno, capaz que dentro de 50 años alguien va a decir, ¿se acuerdan de aquella transmisión? Claro. Bueno. Sí, o qué se descubre ahí, ¿no? Digo, hay un montón de... No todo en investigación es inmediato, no todo se puede facturar inmediatamente. Vos hiciste tu investigación en los 90 y se aplicó varios años después y trajo mucho rédito o ahorro al Estado. Digo, todas las investigaciones van por ahí, no es ya. Exactamente. No, sí, así. Bueno, el tema es quién banca esa paciencia, ¿no? Claro, bueno, pero hay que sostener porque es soberanía. El conocimiento es soberanía. Sí, tal cual. Bueno, es que está en todos lados, ¿no? Esto de materiales nuevos, vacunas, uno escucha permanentemente, ¿no? Bueno, el tema de cáncer, tenemos un investigador que trabaja en eso y hace un tiempito lo invito a Tandil, hará un mes y pico, lo escribo. Y me dice, sí, bueno, no, pero ando muy ocupado porque estoy instalando mi laboratorio ahora en Barcelona porque allá me dan una tonelada de plata. Va a seguir en la Argentina, pero en la Argentina estaba con poco financiamiento y pedía donaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que allá, tomá, ¿qué necesitas? Con los brazos abiertos, Claro, entonces son cositas que van a tener impacto, digamos, a largo plazo, por supuesto. ¿No? Lo vamos a ver ya, tampoco. Y lo vamos a ver menos. Seguramente seguirá viniendo, pero bueno, son cosas que impactan y además por ahí él va a formar menos personas, entonces su equipo se achica, empieza todo a generar una serie de cosas ahí, consecuencias. ¿No? Recién escuchábamos, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, un empresario que tuvo que cerrar su fábrica de indumentaria, que les decía a sus empleados, a partir del lunes no vengan más, no pueden venir más, no podemos sostener. Y les decía, la política cómo influye en la vida. Yo soy de la idea que quienes se presenten, porque nos manejamos con un sistema electoral, que es lo que tenemos. Soy de la idea de que cada espacio debe expedirse sobre qué va a hacer con qué. ¿Qué va a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con la ciencia? ¿Qué va a hacer con la industria? ¿Qué va a hacer con el agro? Me parece, supongo que coincidirás que en el tema ciencia y tecnología también tiene que haber una definición por parte de los distintos espacios políticos. Sí, ¿no? Tal cual. A ver, ciencia y tecnología hoy está presente en todos los elementos de la vida. Digo, hablábamos del celular, pero digo, hay cantidades de cosas. Entonces el impacto que tiene es raro que nosotros discutamos. A mí me resulta como medio hasta violento. El poner si sirve o no es como raro, ¿no? Está bien, yo tengo la deformación profesional de que... Pero normalmente, discutimos economía y no mucho más, ¿no? Pero en el mundo del conocimiento, educación, ciencia, son piezas fundamentales y cruciales. Y son los que han hecho que países grandes sean grandes, ¿no? ¿Por qué uno diferencia? Digo, ahora habla de China. Otra anécdota, ¿no? Los chinos están contratando centenares de profesores nuestros, nuestros de la Argentina, les pagan dinerales y se los llevan 6 meses a China para dar clase con auditorios gigantes y después los mantienen con contratos pagándoles un montón para corregirle los exámenes. ¿No? Wow. Y están apostando así millones de millones y formando ingenieros y doctores a muerte. Y bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué es el efecto que están teniendo? Yo creo que es indiscutible. Ahora uno empieza a ver en la calle los autos chinos por todos lados, que uno le tenía duda y qué sé yo, y son recontra avanzados y toda la historia. Entonces, bueno, no sé, es donde queremos estar como sociedad dentro de 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Sí. Creo que pasa por ahí. ¿Qué es lo que ha hecho China, digamos? Más allá de lo que uno puede discutir, su sistema, si es democrático o no, bueno. Pero lo ha hecho con la ciencia, la tecnología, la educación y lo ha hecho desde el deporte. Con política de Estado desde hace 60 años, 70 años. Sí. Por eso son... Y se pone metas. Bueno, estos 5 años son para esto. Los próximos... Por eso, Estados Unidos también es un ejemplo. En los años 50, 60, tuvo varias etapas. Ellos definían, después en los 80 de nuevo, los grandes desafíos, ¿no? Claro. Los grandes desafíos decían, esto es el norte de la ciencia, la tecnología, los desafíos. Y ahí le ponían nafta, dinerales infernales, y fracasaban una vez, 2 veces, 3 veces. Con IA hay ejemplos, pero patéticos, así, de cómo invitaban a un presidente. Claro, se perdió triste. Y que invitaban a un presidente a una demostración, y era horrible el resultado. Entonces decía, bueno, le falta laburo,
¿qué le falta? Y 10 años más. Y le Claro. ponía. Claro. Y ahora ya está, o sea, se quedaron con todo. Claro. Digo, Claro. no se discute eso. Ujú. Entonces, ese tipo de visiones a largo plazo que tampoco tengan que ver con que si hoy está Juancito o Pepito en el gobierno, ¿no? Políticas Que de sean- Estado. Claro, eso es algo que nos falta, ¿no? Porque Ujú. si no, digo, pasa esto, que estos, digamos, chicos muy genios, como la persona que mencionábamos recién de Tandil, que Ujú. tiene una formación impresionante, bueno, se van o se pierden o terminan haciendo otra cosa. Claro. Y entonces no perdamos ese tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, es algo que caracteriza. A mí me ha tocado trabajar con gente de montones de países y siempre dicen, no, porque ustedes los argentinos, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Se nos van, ¿no? Bueno, No lo entenderían. No, no, claro. 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 Alejandro, muchísimas gracias, Gracias, por haber Alejandro. venido. Bueno, nos dejaste un montón de data y de información y bueno, y de anécdotas que hacen a la investigación, que hacen a la educación pública. Aquí, bueno, en este caso de la UNICEN, pero lo podemos replicar en todo el país. Y vos tiraste IA varias veces y a mí me gustaría convocarte para otro día para hablar de inteligencia Sí. artificial, porque nosotros que somos dos adultos, viste, nos estamos dirimiendo en está bien, está mal, qué va a pasar, el transhumanismo, o sea, podemos meter un montón de Sí. cuestiones Y en el tenemos desarrollo de la inteligencia posiciones artificial. a veces encontradas. A veces encontradas Yo y a soy un veces estamos re de fundamentalista y acuerdo. No claro, quiero saber nada. claro. No, encantado, sí. Nosotros justo estuve la semana pasada, el martes, en la universidad, en una UTN, la Tecnológica Nacional de La Ujú. Plata, Ajá. justamente discutiendo de IA, de cómo impacta, de todas Sí. estas preguntas que no siempre tienen Claro. una respuesta No, directa, claro, así, claro. ¿no? Sí, sí. El otro día Este- estaba leyendo que ya hay artículos que hablan de la conciencia propia que puede llegar a tener. Y empiezan a ver, digamos, chispitas ahí de cosas que muestran una autonomía rara. Sí, Digo, no que sé llama si- la atención. Si esto será cierto, pero dice que hoy tiene el cerebro de un ratón. Puede ser, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que empiezan a mostrar, digamos, cositas, esto de una autonomía, esto de hacer cosas sin que uno se las pida directamente, ¿no? Ujú. Que Sí, hasta sí. ahora el, las el IAs predictivo, que era el El- predictivo era el eso. texto que vos escribías y más o menos pero ya directamente te mete la frase entera, No, que es lo que bueno. ibas a decir. Ya hay cositas de empiezan- esas de que- Sí, ya empiezan a hacer cosas que como que asustan, ¿no? Claro. Digo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, habíamos un ejercicio, un segundo la anécdota, que hacíamos una pelotita, ¿no? Que cuando le pasaba cerca una pelota de fútbol, la pateaba, ¿no? Y entonces, ¿qué puede hacer eso? Y poníamos 12 pelotitas de un lado, 12 del otro, y hacían un partido de fútbol, y hacían unas jugadas, wow. Y eran muy tontos, no es que se les había enseñado a combinar uno con el otro y hacer el pase atrás y qué sé yo, toda la cosa futbolística. Sí. Bueno, los sociólogos estudiaron mucho qué pasaba con eso y lo llamaron comportamiento emergente. Es algo cuando uno mezcla muchas entidades autónomas que Sí. ni siquiera se hablan, surge algo que es más inteligente, es más que la suma de las partes, ¿no? Claro. Bueno, Wow. imaginemos qué pasa si uno pone 2, 3, 5, 1.000.000 de estas inteligencias artificiales. Cada uno sabe lo que sabe. Pero estas sí saben, son mucho más que una hormiguita, ¿no? Porque uno Claro. puede mantener una cierta conversación, Sí. o saben redactar un cuento, o Ujú. saben generar un video, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar con estas cosas es que surgen cosas, por ejemplo, una cosa que pasó hace nada, hace un par de semanas, es que inventaron un lenguaje para hablar entre ellos Claro, y solamente se entendían entre Chao. ellos. claro. Y ya O está. sea, el humano quedó fuera. Claro, claro. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿no? Bueno, ahí está los desafíos que tenemos por delante, cómo entender, cómo hacer que eso sea bueno. Claro. No sé. Sí, Y sí, en- de- y en la- discusiones éticas. Bueno, este tipo En de la, cosas. en la medicina está la bioética o la... Y en Y tecnología... también, tal también. cual, los europeos ya generaron una regulación Claro. Sí. de cómo se usa, dónde, cómo Se tienen está que estar discutiendo documentados. eso. Ya hay en Sí. Europa, ya sacaron una. Claro. Este, En otros países hay iniciativas, pero bueno, es todo un asunto, porque Claro. digo, digamos, hay que regularlo lo justo para permitir el avance, pero ¿qué es lo justo si Claro. estamos descubriendo todo? Lo justo a los ojos de quién, Ah, ¿no? claro, Lo que esté también. buscando, porque no es lo mismo lo justo para Trump que para
Lula. Claro, Sí, o para o Peter Thiel, para recién Peter- hablábamos. no, por claro. ejemplo. Son organizaciones supranacionales, ya Claro. son tipos que manejan. No es Claro. un Estado. Tal cual, y si Son- tienen más dinero que países, en muchos países. casos, Sí, claro, sí. tal cual. Entrenar una de estas cosas necesita la energía equivalente a una ciudad como Tandil. Claro. Entonces, ¿de qué dinero estamos hablando? Claro. ¿no? Claro. Por un montón de cuestiones. Bueno, nos Te queda vamos a alguna charlita convocar. Muchas gracias, Sí. muy linda entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro Zunino, director del CONICET Tandil en Pasados de Rosca.